Vamos a ver ahora cómo resolver un problema típico de estabilización eh, mediante diodo Zener, estabilizador paralelo. Observar que el circuito que vamos a utilizar es el que hemos visto anteriormente. Tendremos una tensión de entrada variable con un diodo Zener en paralelo con la resistencia de carga y habrá que calcular precisamente el valor de esta resistencia limitadora. Para ello, vamos a ver primero el enunciado. Deseamos alimentar a una tensión estabilizada de 9 voltios una resistencia de carga de 45 ohms. Para ello, disponemos de un diodo Zener. Nos dice ya el ejercicio cuál es la intensidad Zener mínima que indica el fabricante, en este caso 10 miliamperios. Y lógicamente una tensión Zener de 9 voltios, puesto que queremos estabilizar a 9 voltios. La tensión de entrada en este caso va a ser de 15 voltios, pero tiene una posible variación de un más menos 10%. Entonces, se nos va a pedir que calculemos el valor de la resistencia limitadora, este valor, la potencia de esa resistencia limitadora y la potencia que deberá poder soportar el diodo Zener para no destruirse, lógicamente. Recordamos que en este circuito la tensión de entrada será igual a la tensión en esta resistencia, la resistencia limitadora más la tensión Zener, lo cual nos daba lugar a esta fórmula. La tensión de entrada da igual a la tensión de la resistencia limitadora más la tensión Zener. Recordar que esto lo hemos visto en el vídeo anterior, de tal manera que al final llegamos a esta expresión en la que la resistencia limitadora era igual a la tensión de entrada mínima menos la tensión Zener partido por la intensidad Zener mínimo más la intensidad de carga. Lo podemos ver mejor en esta parte. Vamos a ver el desarrollo, vamos a centrar. Fijaros, si sustituimos, claro, nosotros necesitamos saber cuál es la tensión de entrada mínima, según hemos visto en la fórmula, puesto que la tensión Zener la sabemos, son 9 voltios. La intensidad en la carga no la sabemos, pero la vamos a calcular dentro de un momentito, pero es lógico que necesitemos la tensión de entrada mínima. Para calcularla, pues la nominal, 15 voltios, le tendremos que restar el 10% de esos 15 voltios de tensión de entrada, con lo cual obtenemos 13,5. Como después nos va a hacer falta la tensión de entrada máxima, la calculamos de la misma forma, en este caso 15 voltios, más el 10% de 15, que serían 1,5, con lo cual obtendríamos 16,5 voltios. Por lo tanto, ya tenemos este 13,5, que será el que sustituyamos aquí. 9 voltios lo sabemos. La intensidad Zener mínima nos la ha dado el ejercicio, puesto que si vamos arriba, podemos comprobar que ya el ejercicio nos dice que el fabricante del diodo Zener dice que su intensidad Zener mínima son 10 miliamperios. Lo sustituimos, teniendo en cuenta que esos 10 miliamperios lo hemos pasado a amperios, 0,01. ¿Por qué? Pues porque nos hace falta otro parámetro, que es la intensidad que va a circular por la carga. Si vemos el circuito podemos ver que la intensidad que circula por la carga y su L será igual a la tensión que hay en los extremos de esta resistencia, que es Vz, puesto que está en paralelo con la resistencia, mejor dicho, puesto que está en paralelo con el diodo Zener. Por lo tanto, en la resistencia de carga habrá la misma tensión que tenga el Zener. Si dividimos la tensión Zener entre la resistencia de carga que nos da el ejercicio, que son 45 ohmios, obtenemos 9 voltios de la tensión Zener entre los 45 ohmios de la resistencia de carga, 0,2 amperios. Sustituimos y obtenemos un valor de 21,42 ohmios. Este sería un valor teórico. En la práctica habría que escoger el valor de resistencia normalizado inmediatamente inferior, puesto que si escogiésemos un valor superior, ya no garantizaríamos que circule la intensidad Zener mínima. A partir de ahí, otro dato importante sería saber, ya tenemos el valor de la resistencia limitadora en ohmios, pero necesitamos saber cuál va a ser la potencia que debe poder disipar sin destruirse. La potencia en una resistencia se puede calcular a partir de la tensión entre sus extremos al cuadrado,
partido por el propio valor de la resistencia, V cuadrado partido R, como ya hemos visto en vídeos anteriores. En este caso, la tensión en la resistencia limitadora, si nos vamos al esquema, la tensión en este elemento siempre será la tensión de entrada menos la tensión Zener, tal y como vemos en la ecuación principal que vimos aquí. Si queremos saber cuál es la tensión en la resistencia limitadora, basta con pasar esta tensión Zener restando. Claro, eso habrá que ver cuál es el caso más desfavorable. La tensión de entrada puede variar entre un valor mínimo y un valor máximo. El caso más desfavorable para la resistencia limitadora, en cuanto a potencia, se va a dar cuando la tensión en la entrada tenga su máximo valor, puesto que este cuadrado tendrá un valor mucho más elevado que si la tensión de entrada es inferior a ese valor máximo. Por lo tanto, para calcular la potencia en la resistencia limitadora, habrá que hacerlo con la tensión de entrada máxima, menos la tensión Zener. Sustituimos, en este caso, recordar que nos dio 16,5, pues 16,5 menos 9 y dividido entre 21,42, que era la resistencia. Y eso nos da un valor de 2,62 vatios. Habrá que irse a un valor en potencia de la resistencia, el inmediato superior en valores normalizados. Por lo tanto, ya tenemos dos de los valores que nos pedía el ejercicio. Nos pedía calcular el valor de la resistencia limitadora y nos pedía también calcular qué potencia debería de poder soportar. También nos pedía cuál va a ser la intensidad que va a tener que soportar el diodo. Bien, recordar que nosotros hemos calculado, esta sería la curva característica del diodo Zener, y nosotros estamos trabajando en esta zona. Nosotros hemos calculado todos los valores para que como mínimo por el diodo circule la intensidad Zener mínima, pero lógicamente no debemos de sobrepasar el valor de IZ máxima, puesto que en ese caso el diodo se destruiría. Para calcular en nuestro circuito cuál es la potencia máxima que van a tener que poder soportar los diodos, partimos de esta ecuación. Sabemos que, vamos a verlo de nuevo en el circuito, sabemos que esta I total y sub T es la suma de IZ más IL. Por lo tanto, la intensidad que circula por el Zener, siempre y cuando la carga esté siempre conectada, la intensidad que circula por el Zener será el resultado de a la I total restarle la intensidad que viene por la resistencia de carga. Es decir, IZ será IT menos IL. Si nos vamos abajo, lo tenemos aquí en esta ecuación, efectivamente la intensidad por el Zener será igual a la I total menos la intensidad por la carga. La intensidad por la carga la hemos calculado anteriormente. Sabemos que son 0,2 amperios. Pero la intensidad total, vamos a irnos de nuevo al circuito, puede tomar distintos valores, puesto que esta intensidad es la que atraviesa esta resistencia. La tensión en los extremos de esta resistencia será la tensión de entrada menos la tensión que hay en el Zener. Pero es que la tensión de entrada también toma valores que son variables. El caso más desfavorable, es decir, la intensidad total máxima, aquí, se dará cuando tengamos la tensión de entrada máxima también aquí. De tal manera que para calcular la intensidad total máxima, lo haremos cuando la tensión en la resistencia limitadora también sea máxima. Y eso ocurre cuando la tensión de entrada es la máxima. Es decir, la tensión en la resistencia limitadora máxima será tensión de entrada máxima menos tensión Zener partido por el propio valor de la resistencia limitadora. Eso, sustituyendo, nos daría un total de 0,35 amperios. Estos 0,35 amperios son la intensidad total máxima. A esta intensidad habrá que restarle la que se viene por la carga. En este caso, en nuestro ejercicio, 0,35 amperios menos 0,2 amperios, pues 0,15 amperios. Por último, para hallar la potencia Zener máxima, es decir, la máxima potencia que debe soportar el diodo, pues lo hacemos P igual a V por I.
tensión Zener, que serían los 9 voltios, por la intensidad Zener máxima que nos ha dado 0,15 amperios y por último tenemos un valor de 1,35 vatios. Es importante recalcar que este cálculo de la potencia máxima sería en el caso de que esta resistencia de carga siempre esté conectada, es decir, que la intensidad máxima total que circula por esta resistencia se divide en la que circula por el Zener más la que circula por la carga. No obstante, en algún caso, algún ejercicio nos puede pedir que calculemos la potencia que debe poder soportar el diodo para que no se destruya en ningún caso, ni siquiera cuando la carga sea desconectada. Si la carga es desconectada, es decir, si nosotros abrimos el circuito, quitamos la resistencia, en este caso, fijaros, la intensidad total máxima sería la que circularía por el diodo, puesto que no habría ningún elemento conectado en esta zona. Bueno, pues en esos casos, cuando calculásemos la potencia Zener máxima, en lugar de hacerlo con la intensidad Zener máxima, habría que hacerlo con la intensidad total máxima. Por tanto, esta fórmula es válida siempre y cuando se nos garantice que la resistencia de carga nunca va a ser desconectada. En caso contrario, siempre calcularemos la potencia Zener máxima con este valor, con el valor de la intensidad total máxima, puesto que eso garantiza que el diodo no se va a destruir ni siquiera si por una causa accidental o no accidental la resistencia de carga fuese desconectada.